El último viaje, de Héctor Salinas. Hay ciertas carreteras en el norte de México que los camioneros veteranos evitan después del anochecer. No por las condiciones del pavimento ni por la delincuencia, sino por algo que ninguno se atreve a nombrar completamente. Yo nunca creí en esas supersticiones de carretera, esas historias que los viejos contaban en las paradas de descanso, mientras el café barato se enfriaba en tazas de cerámica despostillada. Pensaba que eran cuentos para espantar el tedio de los viajes largos, fantasías nacidas del cansancio y la monotonía del asfalto interminable. Pero eso fue antes de aquella noche en la carretera federal 49, antes de que aprendiera que algunas historias se cuentan como advertencia, no como entretenimiento. Me llamo Héctor Salinas y llevo 17 años conduciendo tráileres de carga pesada entre Torreón y Zacatecas. Conozco cada curva, cada subida, cada pueblo fantasma que se aferra a los márgenes de esas rutas como cicatrices en la piel del desierto. He visto amaneceres que pintaban el cielo de tonos naranjas imposibles sobre las montañas áridas. He sentido el volante vibrar bajo mis manos durante tormentas de arena que convertían el día en noche. He dormido en la cabina de mi Kenworth tantas veces que el olor a diésel y cuero viejo se ha vuelto más familiar que el de mi propia casa. Mi esposa Lourdes solía quejarse de que pasaba más tiempo con mi camión que con ella, y tenía razón. El camino se había convertido en mi verdadero hogar, y yo en una de esas criaturas nómadas que solo se sienten vivas cuando el motor ruge bajo el cofre y las líneas blancas se desvanecen bajo las llantas. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Había cargado 23 toneladas de piezas de maquinaria en Torreón a las 4 de la tarde, documentos en orden, ruta planificada, termo lleno de café recién hecho. El cielo todavía conservaba ese azul pálido del crepúsculo cuando salí de la ciudad, las primeras estrellas apenas insinuándose en el horizonte oriental. Mi plan era llegar a Zacatecas antes del amanecer, descargar y estar de vuelta en casa para el cumpleaños de mi hija menor. Mónica cumplía 12 años y me había hecho prometer que estaría ahí. Todavía puedo ver sus ojos cuando se lo prometí. Esa mezcla de esperanza y escepticismo que solo los hijos de camioneros conocen. Habían sido demasiadas las veces que había faltado a eventos importantes, demasiadas las promesas rotas por retrasos en el camino, averías mecánicas o simplemente porque acepté un viaje más cuando debía haber dicho que no. El radio transmitía música norteña cuando dejé atrás los últimos suburbios de Torreón. Las voces de los Tigres del Norte narraban otra historia de amor y traición, mientras yo ajustaba los espejos retrovisores y verificaba los instrumentos del tablero. Todo funcionaba perfectamente. El motor ronroneaba con esa regularidad tranquilizadora que desarrollas después de años con la misma máquina, cada vibración y sonido tan familiar como los latidos de tu propio corazón. La carretera se extendía ante mí como una serpiente negra bajo la luz menguante, recta y predecible en esos primeros kilómetros que conozco de memoria. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando empecé a sentir que algo no estaba del todo bien. No era nada concreto al principio, solo esa sensación indefinible que te eriza la piel de la nuca sin razón aparente. El tipo de presentimiento que aprendes a no ignorar después de suficientes años en el camino. La carretera había quedado extrañamente vacía. Durante casi una hora no había visto otro vehículo, ni en mi dirección ni en sentido contrario. Eso en sí no era completamente inusual en ese tramo, especialmente en días de semana, pero había algo más: el silencio. Incluso con el motor del tráiler funcionando, con el radio encendido, había un silencio subyacente que parecía absorber todos los sonidos, volviéndolos opacos y distantes. Apagué el radio. A veces
El silencio te dice más que cualquier estación de noticias o canción. El viento había cesado completamente. Las plantas de mezquite a los lados de la carretera permanecían inmóviles, congeladas en posiciones retorcidas, como si estuvieran conteniendo el aliento. La luna llena acababa de aparecer sobre las montañas al este, enorme y amarillenta, del color de hueso viejo. Su luz derramaba sombras extrañas sobre el paisaje, convirtiendo las formaciones rocosas en siluetas amenazantes que parecían observarme pasar. Traté de sacudirme esa sensación de incomodidad. El cansancio te juega malas pasadas, me dije. Solo son rocas, solo es el desierto nocturno que has cruzado cientos de veces. Pero mi cuerpo sabía algo que mi mente racional todavía se negaba a aceptar. Mis manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos blancos bajo la luz del tablero. Una gota de sudor recorrió mi espalda, a pesar de que el aire acondicionado mantenía la cabina fresca. Mis ojos escaneaban el camino con una intensidad casi febril, buscando qué, no lo sabía, algo, cualquier cosa que explicara esta sensación de amenaza inminente. Entonces la vi. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado o un coyote cruzando la carretera. Pero cuando los faros la iluminaron completamente, mi pie se movió instintivamente hacia el freno. Era una mujer. Estaba parada exactamente en el centro de mi carril, a unos 200 metros adelante, completamente inmóvil. Vestía lo que parecía ser un vestido blanco largo, aunque a esa distancia y con el juego de luces y sombras era difícil estar seguro. Su cabello negro caía sobre sus hombros como una cortina oscura. No se movió ni un centímetro cuando los faros la bañaron con luz. Simplemente estaba ahí, en medio de la nada, en una carretera federal a kilómetros del pueblo más cercano, a las 8:15 de la noche. Reduje la velocidad gradualmente, el tráiler gruñendo mientras las marchas descendían. El corazón me martilleaba el pecho con una fuerza que podía sentir hasta en mi garganta. Todas las historias que había escuchado en los años pasados, todas esas advertencias que había desechado como supersticiones de viejos, de repente adquirieron un peso nuevo y terrible en mi mente. La Llorona. Los camioneros hablaban de ella especialmente en esta región. Una mujer de blanco que aparecía en las carreteras solitarias, que pedía aventón o simplemente se materializaba frente a tu vehículo. Algunos decían que si la recogías, desaparecía antes de llegar al siguiente pueblo. Otros contaban versiones más oscuras, historias de camioneros que nunca regresaron después de verla. Detuve completamente el tráiler a unos 50 metros de donde ella estaba. El motor diésel seguía vibrando suavemente, los faros creando un cono de luz artificial que la atrapaba como un insecto en ámbar. Ahora podía verla mejor. Era joven, tal vez 25 o 30 años, aunque la distancia y las sombras hacían difícil precisar. Su vestido era definitivamente blanco, de un corte simple que me recordaba vagamente a los que usaba mi abuela en las fotos antiguas. Pero lo más perturbador era su completa inmovilidad. No respiraba visiblemente, no se movía el cabello, aunque debería haber algo de brisa. No había ese pequeño balanceo natural que todo ser vivo tiene incluso cuando intenta permanecer quieto. Mis dedos buscaron el celular en el soporte junto al volante. Sin señal. Por supuesto. Este tramo de carretera era notorio por sus zonas muertas de cobertura. Consideré mis opciones. Podía intentar rodearla usando el carril contrario, pero con un tráiler de 23 toneladas, en una carretera de montaña, no era exactamente una maniobra simple. Podía esperar a que se moviera, pero algo me decía que podría estar esperando toda la noche. O podía bajar y ver si necesitaba ayuda, lo cual era lo que cualquier persona decente haría al encontrar a alguien varado en medio de la nada. Pero nada en esta situación se sentía decente o normal.
Abrí la puerta de la cabina. El sonido metálico resonó en el silencio como un disparo. El aire exterior era considerablemente más frío de lo que esperaba, y tenía ese olor peculiar que el desierto adquiere de noche, una mezcla de tierra seca, creosota y algo más antiguo, algo mineral que parece emanar de las rocas mismas. Mis botas tocaron el asfalto y me quedé ahí, una mano todavía en el marco de la puerta, indeciso. La mujer no había reaccionado en absoluto a mi presencia. Seguía exactamente en la misma posición, mirando directamente hacia mí, aunque a esta distancia no podía ver sus ojos con claridad. «¡Necesita ayuda!», grité. Mi voz sonó extraña, absorbida por ese silencio antinatural. «¿Está bien?». Ninguna respuesta, ningún movimiento. Di un paso adelante, luego otro. El frío parecía intensificarse con cada metro que me acercaba a ella. Podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes de vapor, algo imposible, considerando que apenas estábamos en octubre y la temperatura no debería estar tan baja. Mis manos temblaban ligeramente, aunque no sabía si por el frío o por el miedo que comenzaba a enrollarse alrededor de mi estómago como una serpiente. Cuando estaba a unos 20 metros, pude ver sus ojos. Eran completamente negros. No me refiero a que tuviera ojos oscuros o pupilas dilatadas. Eran pozos de negrura absoluta, sin iris visible, sin blanco del ojo, solo oscuridad que parecía absorber la luz de los faros en lugar de reflejarla. Su piel era pálida como el yeso, con esa cualidad cerosa que solo he visto en cadáveres. Y aunque su boca estaba cerrada, podía jurar que escuchaba un sonido emanando de ella, un zumbido bajo y constante que vibraba justo por debajo del umbral de la audición consciente. Me detuve. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que retrocediera, que volviera al tráiler, que arrancara y no mirara atrás. Pero había algo más, algo que me mantenía clavado en ese lugar, una compulsión, como si parte de mí necesitara entender qué era lo que estaba viendo, como si alejarme sin saberlo fuera peor que enfrentar lo que fuera que esta cosa representaba. «¿Quién eres?», pregunté, y mi voz salió como un susurro ronco. Entonces sonrió. Fue el gesto más antinatural que jamás he presenciado. Sus labios se estiraron hacia los lados, demasiado, revelando dientes que parecían demasiado numerosos, demasiado afilados, y de su boca salió un sonido, no palabras exactamente, sino algo que mi cerebro interpretó como palabras, como si estuviera escuchando a través de agua o cristal grueso. «Héctor», dijo mi nombre. Esta cosa, lo que fuera, conocía mi nombre. El terror que sentí en ese momento fue tan puro, tan visceral, que casi me paraliza completamente. Pero el instinto de supervivencia, ese mecanismo primitivo que nos ha mantenido vivos como especie durante milenios, finalmente superó la compulsión paralizante. Di un paso atrás, luego otro. Ella no se movió, pero su sonrisa se amplió aún más, imposiblemente más. «Héctor», repitió. Y esta vez su voz parecía venir de todas direcciones a la vez, como si el desierto entero pronunciara mi nombre. «Héctor Salinas, Torreón, Zacatecas, 17 años. Mónica cumple 12. Cada palabra era un nuevo nivel de horror. Sabía cosas que no podía saber, cosas privadas, íntimas. Mi mente buscaba desesperadamente explicaciones racionales. Alguien de la compañía de transporte, alguien que había accedido a mis registros. Una broma elaborada, aunque macabra, pero ninguna explicación racional podía cubrir lo que estaba viendo. Los ojos completamente negros, la sonrisa imposible, el frío sobrenatural, el silencio absoluto del desierto. Corrí. No hay otra palabra para describirlo. Volví al tráiler a toda velocidad, mis botas golpeando el asfalto en un ritmo frenético. Detrás de mí, escuché ese sonido otra vez, pero amplificado, como si 100 voces gritaran mi nombre al unísono. No miré atrás,
No me atreví a mirar atrás. Salté a la cabina, cerré la puerta de un tirón y activé todos los seguros. Mis manos temblaban tan violentamente que me tomó 3 intentos poner el tráiler en marcha. Cuando finalmente lo logré, miré por el parabrisas. Ella seguía ahí, en el mismo lugar, pero ahora toda su postura había cambiado. Estaba inclinada hacia adelante como si estuviera preparándose para correr. Sus brazos colgaban a sus costados en ángulos antinaturales y su cabeza estaba ladeada de una manera que ningún cuello humano debería permitir. Y seguía sonriendo. Aceleré. El tráiler rugió hacia adelante, ganando velocidad más lentamente de lo que quería debido al peso de la carga. 50 metros, 40, 30. Ella no se movía. Iba a atropellarla. Dios me perdone, pero no podía parar, no podía desviarme. 20 metros, 10. Cerré los ojos en el último momento, esperando el impacto, el horrible sonido de un cuerpo golpeando el parachoques. Nada. Abrí los ojos. La carretera estaba vacía. Miré por los espejos retrovisores, escaneando frenéticamente el pavimento iluminado por las luces traseras. Nada, ni rastro de ella, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía que había estado. Podía sentir todavía el frío sobrenatural en mis huesos, podía escuchar el eco de mi nombre siendo pronunciado por esa voz imposible. Seguí conduciendo. No tenía otra opción. No podía quedarme ahí, paralizado por el terror en medio de una carretera oscura. El velocímetro marcaba 110 kilómetros por hora, más rápido de lo que normalmente conduciría con esta carga, pero necesitaba poner distancia entre yo y ese lugar. Entre yo y lo que fuera que acababa de encontrar. El radio seguía apagado. No me atrevía a encenderlo, como si cualquier sonido adicional pudiera atraer de vuelta a esa presencia. Solo el rugido del motor y el susurro de las llantas sobre el asfalto me acompañaban mientras devoraba kilómetro tras kilómetro. Las montañas pasaban como sombras a ambos lados, sus contornos apenas visibles contra el cielo estrellado. La luna había subido más alto ahora, más pequeña, pero más brillante, proyectando una luz plateada que convertía el paisaje en una fotografía en blanco y negro. Intenté calmarme, respiraciones profundas, análisis racional. Podía haber sido una alucinación. Llevaba demasiadas horas despierto últimamente, demasiados viajes consecutivos sin descanso adecuado. El cerebro humano es capaz de crear imágenes increíblemente vívidas cuando está fatigado. Pareidolia, le llaman. La tendencia a ver patrones y caras donde no los hay. Tal vez había visto algo, un arbusto extrañamente formado o un pedazo de basura movido por el viento, y mi cerebro exhausto había llenado los espacios en blanco con una figura humana. Pero eso no explicaba que supiera mi nombre, que conociera detalles de mi vida, a menos que tampoco hubiera dicho nada de eso, a menos que yo hubiera proyectado esas palabras, creándolas desde mis propios temores y ansiedades. El cumpleaños de Mónica pesaba en mi mente, el miedo a fallarle otra vez. Tal vez mi subconsciente había materializado ese miedo en una forma externa, una manifestación de la culpa que cargaba. Estos pensamientos circulaban en mi cabeza como buitres, ninguno ofreciendo verdadero consuelo. Porque sin importar cuán racional intentara ser, una parte de mí sabía, con una certeza primitiva e inquebrantable, que lo que había visto era real. Tan real como el volante bajo mis manos, o el asiento bajo mi cuerpo. Pasé por el pueblo de San Tiburcio alrededor de las 9:30. Era poco más que una colección de casas dispersas a ambos lados de la carretera, la mayoría con luces apagadas a esta hora. Solo una tienda de abarrotes mostraba signos de vida, su letrero de neón parpadeando débilmente en la oscuridad. Consideré detenerme, hablar con alguien, anclarme a la realidad compartida de la interacción humana normal. ¿Pero qué diría? ¿Que había visto un fantasma en la carretera? ¿Que una aparición sabía detalles íntimos de mi vida? ¿Me tomarían por loco o borracho?
Además, parte de mí, la parte supersticiosa que había heredado de mi abuela materna, susurraba que detenerme podría ser peor, que mientras siguiera en movimiento, mientras mantuviera el motor rugiendo y las ruedas girando, estaría a salvo. Así que seguí adelante. La carretera comenzó a serpentear más pronunciadamente mientras ascendía hacia las montañas. Este tramo requería más atención, más concentración. Las curvas cerradas y los descensos pronunciados no perdonaban distracciones. Bajé la velocidad a 80 kilómetros por hora, cambiando de marcha con cuidado mientras el tráiler navegaba las curvas. Los árboles comenzaban a aparecer con más frecuencia aquí, pinos retorcidos que se aferraban a las laderas rocosas, sus ramas extendidas como brazos suplicantes contra el cielo nocturno. Fue en una de estas curvas cuando lo vi. Un destello en el espejo retrovisor. Luces. Otro vehículo detrás de mí. El alivio que sentí fue casi abrumador. Otro conductor. Otro ser humano compartiendo esta carretera conmigo. Ya no estaba completamente solo en este trecho desolado. Las luces se acercaban rápidamente. Un vehículo más pequeño que obviamente viajaba más rápido de lo prudente en estas curvas. Probablemente alguien local que conocía el camino de memoria y tenía prisa por llegar a casa. Pero mientras observaba las luces acercarse en el espejo, algo comenzó a molestarme. Se movían de manera extraña. No de manera errática exactamente, sino con una suavidad antinatural, como si flotaran sobre el pavimento en lugar de conducir sobre él. Y estaban ganando velocidad imposiblemente rápido. En cuestión de segundos, pasaron de ser pequeños puntos distantes a estar justo detrás de mi tráiler. Entonces pasaron a mi lado. No era un coche, no era ningún vehículo que pudiera identificar. Eran solo luces, dos esferas brillantes del tamaño de faros, pero flotando en el aire a la altura aproximada donde deberían estar los faros de un automóvil, pero sin automóvil, sin estructura sólida visible que las contuviera. Solo luz pura, de un blanco azulado intenso que dolía mirar directamente. Pasaron junto a mi ventana del conductor tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado... ¿Qué? No lo sabía. El aire, la luz. Mi mano se movió involuntariamente hacia la ventana, luego se detuvo. Algo me advertía que tocar el vidrio mientras esas cosas estaban ahí sería un error terrible. Las luces flotaron adelante de mí por unos momentos, manteniéndose justo dentro de mi campo de visión. Luego, en un movimiento que desafió toda física que conocía, se dispararon hacia arriba y desaparecieron en el cielo nocturno como meteoros invertidos. Ahí un segundo, desaparecidas al siguiente. Mi respiración salía en jadeos cortos y superficiales. Las manos me dolían de tanto apretar el volante. El sudor corría por mi cara a pesar del aire acondicionado. ¿Qué demonios estaba pasando en esta carretera? ¿Qué había en el aire, en el agua, en la tierra de este lugar que convertía la noche en un catálogo de horrores? Pensé en todas las historias otra vez. Los camioneros veteranos que evitaban ciertos tramos después del anochecer. Don Ramiro, que había sido mi mentor cuando comencé en este negocio, me había advertido específicamente sobre la Federal 49 entre Torreón y Zacatecas. Hay cosas ahí fuera que no se explican con la razón, había dicho, sus ojos oscuros fijos en los míos, con una intensidad que me había parecido dramática en ese momento. Lugares donde el mundo es más delgado, donde otras cosas pueden filtrarse. En ese momento lo había tomado como el folclore pintoresco de un viejo que había pasado demasiado tiempo solo en el camino. Ahora, cada palabra resonaba con el peso de una verdad terrible. El reloj del tablero marcaba las 10:15. Todavía faltaban al menos 2 horas para llegar a Zacatecas a este ritmo, 2 horas más en esta carretera maldita.
2 horas más de oscuridad y posibles encuentros con cosas que no deberían existir. Consideré brevemente dar vuelta, regresar a Torreón, reportar que estaba enfermo o que el tráiler había tenido problemas mecánicos. Pero eso significaría pasar de nuevo por donde había visto a la mujer de blanco. Significaría conducir de regreso a través del territorio que acababa de cruzar. Y algo en mi instinto me gritaba que retroceder sería aún peor que continuar adelante. Adelante, siempre adelante. Esa había sido mi filosofía en el camino. Los problemas quedaban atrás si seguías moviéndote. Pero ahora me preguntaba si no estaba simplemente conduciendo más profundo hacia algo de lo que debería estar alejándome. La carretera se niveló temporalmente mientras pasaba por una meseta alta. A ambos lados se extendían campos de agave, sus hojas espinosas plateadas, bajo la luz de la luna como un mar de cuchillos. Una antigua hacienda colonial aparecía a la distancia, sus paredes de adobe prácticamente derretidas por el tiempo, las ventanas vacías mirando hacia la carretera como cuencas oculares huecas. Lugares como ese salpicaban toda esta región, monumentos al pasado, a la época en que ésta había sido tierra rica, tierra de plata y oro, antes de que las minas se agotaran y la gente se fuera, dejando solo fantasmas y memorias. Fantasmas. La palabra resonó en mi mente. ¿Era eso lo que había visto? Fantasmas. La idea me habría parecido ridícula esa misma mañana. Héctor Salinas, hombre práctico, hombre de máquinas y horarios y manifiestos de carga, no creía en fantasmas. Pero Héctor Salinas también había creído que sabía cómo funcionaba el mundo, que había límites claros entre lo posible y lo imposible. Esa certeza se estaba desmoronando como las paredes de adobe de la hacienda en ruinas. Un movimiento en el camino adelante captó mi atención. Por un momento horrible pensé que era ella otra vez, la mujer de blanco. Pero era solo un coyote, delgado y gris, cruzando la carretera en dirección a los campos de agave. Se detuvo a medio camino, atrapado en el cono de luz de mis faros, y me miró directamente. Sus ojos brillaban con ese reflejo verde característico, y había algo en su postura, en la manera en que ladeaba la cabeza, que me recordó incómodamente a la mujer. Luego, en un parpadeo, desapareció entre las sombras. Coyote, solo un coyote, nada sobrenatural en eso. Los animales nocturnos eran comunes en estas áreas. Traté de aferrarme a eso, a la normalidad de un animal salvaje haciendo cosas de animal salvaje. Pero incluso ese encuentro breve se sentía teñido ahora con un tono siniestro, como si nada pudiera ser tomado al valor nominal, como si todo ocultara algún significado más profundo y amenazante. Mi mente comenzó a vagar hacia territorios oscuros. Pensé en mi familia, en Lourdes, esperándome en casa, probablemente ya dormida a esta hora, con el televisor todavía encendido porque le gusta quedarse dormida con el ruido de fondo. En Mónica y sus hermanos, seguros en sus camas, soñando sueños de niños. ¿Qué pasaría si no regresaba? Si esta carretera se tragaba a otro conductor como aparentemente había hecho con otros antes que yo. Las historias nunca hablaban de lo que pasaba después, de las familias dejadas atrás, esperando llamadas que nunca llegan. Don Ramiro había desaparecido hace 5 años. Simplemente no llegó a su destino en Guadalajara. Nunca encontraron su tráiler, nunca encontraron su cuerpo. Oficialmente fue catalogado como desaparición, posiblemente secuestro, aunque nunca hubo demanda de rescate. Pero yo recordaba la última conversación que tuvimos, 2 días antes de que partiera en ese viaje final. Me había parecido nervioso, inquieto de una manera que no era característica en él. Siento que algo me está esperando en el camino, había dicho, algo que he estado evitando durante mucho tiempo. Le había sugerido que se tomara un descanso, que le pasara el viaje a otro conductor, pero él había sacudido la cabeza. No se puede evitar para siempre, había murmurado.
Tarde o temprano, el camino cobra lo que se le debe. En ese momento pensé que estaba siendo melodramático. Ahora sus palabras adquirían un peso profético que me helaba la sangre. El kilometraje pasaba lentamente. Cada poste de señalización era un pequeño triunfo, una medida de distancia puesta entre yo y los encuentros anteriores, pero también una medida de distancia aún por recorrer. La carretera parecía estirarse infinitamente, cada curva revelando solo más carretera, más oscuridad, más desierto silencioso que se extendía en todas direcciones. Fue alrededor de las 11 cuando el radio cobró vida. No lo había encendido. Estaba seguro de eso. Lo había apagado hace horas y no lo había tocado desde entonces, pero de repente comenzó a emitir estática, un siseo blanco y áspero que llenó la cabina. Extendí la mano para apagarlo, pero antes de que pudiera tocar el botón, la estática comenzó a formar algo, no exactamente palabras, pero patrones, ritmos, como si alguien estuviera intentando hablar a través de una conexión terrible. Luego, claramente, sin posibilidad de malinterpretación, Héctor. Mi mano se congeló a centímetros del radio. Era la misma voz, la voz de la mujer de blanco, distorsionada por la estática pero inconfundiblemente la misma, con ese tono antinatural que parecía resonar en frecuencias que no debería poder escuchar. Héctor. No puedes escapar. El camino conoce tu nombre. El camino recuerda. Golpeé el botón de apagado con más fuerza de la necesaria. El radio se silenció inmediatamente. Pero el eco de esas palabras permanecía en mi mente, rebotando en mi cráneo como pájaros enjaulados. El camino conoce tu nombre. El camino recuerda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué recordaba el camino? ¿Y cómo podía un camino, una simple extensión de asfalto y líneas pintadas, conocer o recordar algo, a menos que no fuera solo un camino? La idea llegó completamente formada, como si hubiera estado esperando en algún rincón de mi subconsciente todo este tiempo. Esta carretera, la Federal 49, había sido construida sobre rutas más antiguas, caminos coloniales que a su vez seguían senderos indígenas que databan de mucho antes de la llegada de los españoles. Generaciones de viajeros habían transitado esta ruta. ¿Cuántos habrían muerto aquí en asaltos de bandidos, accidentes o simplemente del calor y la sed del desierto? ¿Cuánta sangre se había derramado en esta tierra? ¿Cuántas historias de terror y tragedia se habían acumulado a lo largo de los siglos? Los lugares pueden retener memoria, no de la manera que lo hace una persona, pero de alguna forma más fundamental, más antigua. La tierra misma puede empaparse con los eventos que ocurren sobre ella, como tela absorbiendo sangre, y en lugares donde ha ocurrido suficiente trauma, suficiente muerte, suficiente emoción intensa, tal vez esas memorias puedan manifestarse. Tal vez puedan alcanzar a los vivos que son lo suficientemente desafortunados para pasar por ahí en el momento equivocado. Estas ideas habrían sonado absurdas en la luz del día, pero aquí, en la oscuridad, con el zumbido del motor como único compañero y kilómetros de soledad extendiéndose en todas direcciones, sonaban aterradoramente plausibles. Un letrero pasó iluminado brevemente por mis faros. Puente del Diablo, 15 kilómetros. Conocía ese lugar. Era un viejo puente de piedra que cruzaba un barranco profundo, construido durante la época colonial. La leyenda local decía que había sido llamado así porque los trabajadores afirmaban que era imposible construir un puente en ese lugar, que las piedras se caían no importa cuántas veces intentaran colocarlas, hasta que el maestro constructor hizo un pacto con el diablo para completarlo. Típico folclore mexicano, el tipo de historia que los guías turísticos cuentan para agregar color local. Pero ahora me preguntaba sobre todas esas leyendas que había descartado tan fácilmente. ¿Cuántas contenían granos de verdad? ¿Cuántas eran advertencias disfrazadas de entretenimiento?
Los 15 kilómetros pasaron demasiado rápido. No quería llegar al puente, no quería ver qué podría estar esperando ahí, pero no había otra ruta, no había forma de evitarlo sin añadir horas al viaje, desviándome hacia carreteras secundarias que probablemente serían peores. Adelante, siempre adelante. El barranco apareció primero, una oscuridad más profunda que la oscuridad circundante, un vacío que se abría a la derecha de la carretera. Luego el puente mismo, sus arcos de piedra gastados por el tiempo pero todavía sólidos, todavía soportando el tránsito de vehículos modernos mucho más pesados que las carretas para las que fue diseñado. Una pequeña capilla en ruinas se alzaba en el extremo más alejado, dedicada a no recordaba qué santo. Reducí la velocidad mientras el tráiler comenzaba a cruzar. Las llantas hacían un sonido diferente sobre las viejas piedras, un retumbo profundo que resonaba en el barranco abajo. Podía escuchar agua corriendo en algún lugar en las profundidades, un río o arroyo invisible en la oscuridad. Entonces las vi, figuras en el puente. No una, sino varias, tal vez 5 o 6, espaciadas a lo largo de la extensión de piedra. Todas vestían ropas oscuras de estilo antiguo, ropas de hace siglos. Todas estaban completamente inmóviles. Todas me observaban pasar con rostros que eran borrosos, como si los estuviera viendo a través de vidrio empañado. No grité, no sé por qué, pero el terror había alcanzado un nivel donde simplemente te paraliza las cuerdas vocales. Mantuve el tráiler moviéndose, los ojos fijos adelante, negándome a mirar directamente a las figuras en mi visión periférica. Si no las miraba directamente, tal vez no eran completamente reales. Tal vez podía pretender que eran solo sombras, trucos de la luz, pero eran reales, tan reales como la mujer de blanco, tan reales como las luces flotantes. Esta carretera estaba viva con cosas que no deberían existir, y yo estaba conduciendo directamente a través de su dominio. El puente finalmente quedó atrás. Miré el espejo retrovisor y vi las figuras todavía ahí, perfectamente inmóviles, observando mi tráiler alejarse. Luego, una por una, simplemente se desvanecieron, disolviéndose en el aire como humo. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que disminuir la velocidad. No podía permitirme perder el control del vehículo. No aquí, no ahora. Respiré profundamente, tratando de forzar oxígeno a pulmones que se sentían constreñidos por bandas de hierro. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Tenía que mantener la calma, tenía que seguir funcionando. Pero la calma era cada vez más difícil de mantener. Cada kilómetro traía nueva evidencia de que el mundo como lo conocía era una mentira, que bajo la superficie delgada de normalidad y razón había algo más, algo antiguo y hambriento y completamente ajeno a las leyes naturales que había dado por sentado toda mi vida. Pensé en rezar. Había sido criado católico, aunque hacía años que no pisaba una iglesia regularmente. Pero las oraciones de la infancia permanecen, grabadas en la memoria muscular tanto como en la mente. El Padre Nuestro, el Ave María, palabras que mi abuela me había enseñado, que había insistido que memorizara. Nunca sabes cuándo las necesitarás, había dicho. Hay momentos en que solo Dios puede ayudarte. Padre nuestro que estás en los cielos, comencé, mi voz apenas un susurro en la cabina oscura. Santificado sea tu nombre. Las palabras se sentían extrañas en mi boca después de tanto tiempo, pero también había algo reconfortante en ellas, en su familiaridad, en la conexión que formaban con todas las generaciones de mi familia que habían pronunciado las mismas palabras en momentos de necesidad. No sé si ayudó, no sé si había alguien escuchando, pero me dio algo en que enfocarme más allá del terror, una estructura para contener mi mente fracturándose. El reloj marcaba medianoche cuando pasé el letrero que indicaba Zacatecas, 75 kilómetros.
75 kilómetros más. Poco más de una hora si mantenía la velocidad actual. Una hora hasta la civilización, hasta las luces y el ruido y la presencia de otros seres humanos. Una hora hasta que pudiera descargar esta maldita carga y jurar nunca volver a aceptar un viaje nocturno en esta ruta. Pero esa hora se extendía ante mí como una eternidad, y el silencio de la carretera parecía espesar con cada minuto que pasaba. Era como si algo estuviera construyéndose, acumulándose. La calma antes de una tormenta. Entonces el motor comenzó a fallar. No podía ser. Acababa de hacer mantenimiento completo hace menos de una semana. Todo había estado funcionando perfectamente. Pero el rugido constante comenzó a tartamudear, a perder potencia. El tráiler desaceleró gradualmente a pesar de que mi pie seguía firme en el acelerador. No, murmuré, escaneando frenéticamente el tablero de instrumentos. Todas las lecturas parecían normales. Temperatura del motor bien, presión de aceite bien, nivel de combustible bien. Pero algo estaba definitivamente mal. Podía sentirlo en la manera en que la máquina respondía, en la vibración cambiante que venía del cofre. El tráiler finalmente se detuvo. Simplemente se murió ahí en medio de la carretera, todas las luces del tablero parpadeando una vez antes de apagarse completamente. Intenté el arranque. Clic, clic, clic. Nada más. La batería estaba muerta. O algo peor. Me quedé sentado en la cabina oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través del parabrisas. El silencio era absoluto. Ningún sonido de motor, ningún sonido de viento, ningún sonido de vida nocturna del desierto. Solo silencio. No podía quedarme aquí, expectante. Eso lo sabía con cada fibra de mi ser. Quedarme en el tráiler inmóvil sería una sentencia de muerte. O algo peor que la muerte. Necesitaba moverme, necesitaba encontrar ayuda. Pero la idea de salir de la relativa seguridad de la cabina, de exponerme a lo que fuera que acechaba en esa oscuridad, me aterrorizaba más de lo que ninguna cosa me había aterrorizado jamás. No tenía opción. Saqué la linterna de la guantera. Era una Maglite pesada, el tipo que podía usar como arma si era necesario. La encendí. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando nada. Solo asfalto vacío y desierto extendiéndose en todas direcciones. Abrí la puerta. El sonido metálico resonó en el silencio como una campana. El aire exterior era más frío que antes, mucho más frío. Mi aliento salía en nubes gruesas de vapor. Mis botas tocaron el pavimento y me quedé ahí, linterna en una mano, la otra aferrando el marco de la puerta como un ancla a algo sólido y real. Algo se movió en la oscuridad. No podía ver qué era, solo un destello de movimiento captado en mi visión periférica. Giré la linterna en esa dirección. Nada, solo rocas y arbustos de mezquite inmóviles. Di un paso alejándome del tráiler, luego otro. Necesitaba revisar el motor, aunque sabía en mi corazón que no encontraría nada mecánicamente mal con él. Esto no era un problema mecánico. Esto era otra cosa. El cofre estaba todavía tibio cuando coloqué mi mano sobre él. Busqué el seguro de liberación, lo encontré y levanté el cofre pesado. La linterna iluminó el motor. Todo se veía normal. Cables conectados, mangueras intactas, sin fugas visibles de fluido. Entonces escuché la risa. Era suave al principio, casi inaudible. Una risa femenina, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o debajo el agua. Venía de todas partes y de ningún lugar específico a la vez. Héctor, la voz otra vez. Héctor, finalmente te deteniste, finalmente estás escuchando. Cerré el cofre de golpe y giré en círculo, barriendo la linterna en arcos amplios. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres de mí? Lo que siempre he querido, lo que este camino siempre ha querido. Una deuda pagada, una cuenta saldada. No te debo nada, no sé ni quién eres.
La risa de nuevo, más fuerte ahora, con un borde de histeria. Pero yo te conozco, Héctor Salinas. El camino te conoce. Cada viaje que has hecho, cada promesa que has roto, cada vez que elegiste el camino sobre tu familia. El camino lleva cuenta, y ahora el camino cobra. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Cada vez que elegiste el camino sobre tu familia. ¿Cuántas veces había sido eso? ¿Cuántas cenas familiares perdidas? ¿Cuántos partidos de fútbol de mis hijos a los que no asistí? ¿Cuántas noches que Lourdes durmió sola mientras yo estaba en alguna carretera lejana? Mónica preguntando cuándo volvería papá a casa. Mis hijos creciendo con un padre que era más una presencia ocasional que una constante. Eso no es justo, dije, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí. Tenía que trabajar, tenía que proveer para ellos. Tenías que hacerlo. ¿O era más fácil que enfrentar lo que habías perdido? La figura apareció entonces, materializándose de la oscuridad como si hubiera estado ahí todo el tiempo, y solo ahora elegía ser vista. La mujer de blanco, pero ahora podía verla con más claridad. Su rostro era una mezcla de características, como si múltiples caras se superpusieran unas sobre otras. Podía ver rasgos de la Llorona de las leyendas, pero también otros rostros, rostros que casi reconocía, rostros de personas que había visto brevemente en la carretera a lo largo de los años, autoestopistas que no recogí, accidentes de los que conduje pasando sin detenerme porque tenía prisa, porque tenía un horario que cumplir. ¿Qué eres?, susurré. Soy la memoria del camino. Soy todas las cosas que has dejado atrás, todas las decisiones que te pesan, todos los momentos que nunca recuperarás. Se movió más cerca, flotando más que caminando. Sus pies no tocaban el suelo. El vestido blanco ondeaba en una brisa que no podía sentir. El camino toma, dijo, pero primero te muestra lo que has dado. Mira, Héctor, mira lo que sacrificaste por estas carreteras vacías. Extendió su mano, y la oscuridad se transformó. De repente, ya no estaba parado junto a mi tráiler. Estaba en mi casa, en la sala. Podía ver a Lourdes sentada en el sofá, lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba por teléfono. Podía escuchar su voz, quebrada por el llanto. No sé si va a llegar a tiempo. Siempre es lo mismo. Siempre el trabajo primero. Mónica estaba en su habitación, acostada en su cama, mirando su teléfono. Podía ver la pantalla. Estaba mirando fotos de familias completas, padres con sus hijos en cumpleaños y días festivos. Las lágrimas dejaban marcas en su almohada. Todos mis amigos tienen papás que están ahí. Susurraba a nadie en particular. ¿Por qué el mío nunca está? El dolor que sentí en ese momento fue más agudo que cualquier terror físico. Ver a mi familia así, ver el daño que mi ausencia había causado, era peor que cualquier aparición o fenómeno sobrenatural. «Basta», supliqué. «Por favor, basta». ¿Por qué debería parar? La voz de la aparición era casi suave ahora. Tú nunca paraste, siempre un viaje más, siempre otra razón para quedarte en el camino. El camino se convirtió en tu familia, Héctor. Y ahora el camino te reclama completamente. La visión cambió de nuevo. Vi a don Ramiro, mi mentor. Estaba parado junto a un tráiler similar al mío, en una carretera que se veía exactamente como esta. La misma mujer de blanco estaba frente a él. Vi su rostro. Vi el momento en que entendió que no había escape. Vi cuando dejó de luchar y simplemente aceptó lo que venía. Él también eligió el camino, dijo la aparición, como tú, como tantos otros. El camino siempre está hambriento, Héctor, y los que lo alimentan con sus vidas eventualmente son consumidos por él. Quería correr, quería pelear, pero estaba paralizado por algo más profundo que el miedo. Culpa, reconocimiento, porque tenía razón, había elegido esto. Cada vez que aceptaba otro viaje, cada vez que posponía tiempo familiar por trabajo, estaba haciendo una elección.
y esas elecciones habían construido un camino que me había llevado exactamente aquí. Pero entonces pensé en Mónica, en su cumpleaños mañana, en la promesa que le había hecho, y algo en mí se endureció. No, no esta vez. Esta vez iba a estar ahí. Esta vez no iba a dejar que el camino ganara. No, dije, y mi voz era más firme de lo que esperaba. No voy a aceptar esto. He cometido errores. He estado ausente cuando debí estar presente, pero todavía puedo cambiar eso. Todavía tengo tiempo. La aparición se detuvo. Por primera vez, parecía incierta. El camino no te deja ir tan fácilmente. Entonces pelearé. Pelearé por cada kilómetro que me separa de mi familia. No puedes tenerme. No esta noche. Alcé la linterna como si fuera un arma, su haz apuntando directamente al rostro de la aparición. Ella retrocedió, y por un momento vi dolor en esos ojos oscuros. No solo malicia, sino dolor. Como si ella también fuera una víctima de este lugar, de esta carretera hambrienta. «Libérame», dije de repente, comprendiendo. «Estás atrapada aquí también, ¿verdad? Eres parte de lo que el camino toma. Ayúdame a escapar, y tal vez puedas escapar tú también». La aparición vaciló. El viento que solo ella podía sentir murió. Por un momento su forma pareció estabilizarse, volverse más sólida, más humana. «Hace tanto tiempo», susurró. «He estado aquí tanto tiempo, vigilando, advirtiendo, pero nadie escucha, nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Entonces ayúdame a ser el primero que escapa. Muéstrame cómo». Ella extendió su mano, y aunque todo en mí quería retroceder, no lo hice. Dejé que sus dedos helados tocaran mi frente. En ese contacto recibí un destello de comprensión. Vi el camino como ella lo veía, no solo asfalto y líneas, sino una entidad viviente, tejida de todas las emociones y eventos que habían ocurrido sobre él, alimentada por la soledad de los viajeros, la desesperación de los perdidos, el abandono de los olvidados. Pero también vi su debilidad. El camino solo podía tomar lo que se le daba voluntariamente. Cada conductor que cedía al miedo, cada viajero que se rendía a la desesperación, los estaba alimentando. Pero la determinación, el propósito, el amor genuino por algo más allá del camino, eso podía romper su agarre. «Tienes que quererlo más de lo que temes», dijo ella. «Tienes que estar dispuesto a luchar por cada paso. El camino luchará contra ti. Te mostrará tus peores miedos, tus mayores arrepentimientos. Pero si puedes mantener tu propósito, si puedes recordar por qué estás luchando, puedes pasar». Asentí. «Lo entiendo. Mónica, ella es mi ancla. Ella es por qué lucho». La aparición retrocedió, su forma comenzando a desvanecerse. «Entonces ve, Héctor Salinas, conduce, y no mires atrás, sin importar qué veas, sin importar qué escuches. El camino intentará detenerte, debes ser más fuerte que tus miedos». Volví al tráiler. Cuando giré la llave esta vez, el motor rugió a la vida inmediatamente. Las luces del tablero brillaron con normalidad, como si nunca hubiera habido problema alguno. Puse el tráiler en marcha y aceleré. El velocímetro subió. 80, 90, 100 kilómetros por hora, más rápido de lo que debería conducir con esta carga. Pero necesitaba velocidad. Necesitaba distancia. Las cosas comenzaron a aparecer a los lados de la carretera. Figuras, sombras, rostros que reconocía y rostros que no. Todas tratando de llamar mi atención, todas susurrando mi nombre. Ignoré todo. Ojos adelante, manos firmes en el volante, pensando solo en Mónica, en la promesa. El camino mismo pareció transformarse. Las líneas se retorcían, las curvas se volvían más pronunciadas de lo que recordaba. Señales apuntaban en direcciones contradictorias. Pero yo conocía este camino, lo había conducido cientos de veces. Confié en mi memoria, en mi instinto, más que en lo que mis ojos me mostraban.
Apariciones se materializaban directamente en mi camino. La mujer de blanco, don Ramiro. Incluso versiones de mí mismo, de pie en la carretera, suplicándome que parara. Conduje a través de todas ellas. Se disolvían como humo cuando el tráiler las tocaba. Los kilómetros pasaban, 60 hasta Zacatecas, 50, 40, cada uno una victoria. Cada uno probaba que la aparición tenía razón. El camino solo tenía el poder que yo le daba. 30 kilómetros. Las primeras luces de la ciudad comenzaban a aparecer en la distancia. Civilización, seguridad, casi ahí, 20 kilómetros. El tráfico comenzó a aparecer. Otros vehículos, camiones de reparto, autos tempranos dirigiéndose a trabajos de madrugada. Cada uno una confirmación de que estaba regresando al mundo normal. 10 kilómetros. Las luces de la ciudad eran brillantes ahora. Podía ver edificios, señales de neón, estaciones de servicio iluminadas. La noche comenzaba a ceder ante el azul previo al amanecer en el horizonte oriental. 5 kilómetros. Crucé el límite de la ciudad. El asfalto cambió a concreto. Semáforos aparecieron, señales de tráfico, todo normal, todo real. El almacén de descarga estaba en el distrito industrial al sur de la ciudad. Llegué justo cuando el primer turno estaba abriendo las puertas. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, temblando. No de frío, sino de alivio. Lo había logrado, había escapado. Los trabajadores descargaron la maquinaria sin incidente. Firmé los papeles de entrega, todo rutinario, todo normal, como si la noche anterior no hubiera ocurrido en absoluto. Conduje directamente a casa sin parar. El sol estaba saliendo cuando llegué, pintando el cielo de rosas y oros. Lourdes estaba en la cocina, sorprendida de verme tan temprano. Pensé que no llegarías hasta la tarde, dijo. Hice buen tiempo, respondí, abrazándola fuertemente. No me voy a perder el cumpleaños de Mónica. Le prometí que estaría aquí, y estuve. Vi a Mónica abrir sus regalos esa mañana, sus ojos iluminándose con sorpresa genuina de que su padre realmente hubiera cumplido su promesa. Pasamos el día juntos, toda la familia. Fue el mejor cumpleaños que ella había tenido en años, según dijo más tarde. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, volví a mi tráiler. Había algo en el asiento del pasajero que no había estado ahí antes. Una pequeña flor blanca del tipo que crece silvestre en el desierto. Y una nota escrita en letra antigua y elaborada. Gracias por recordarme que el amor puede ser más fuerte que el camino. Algunas de nosotras fuimos liberadas esta noche. Elige mejor en el futuro, Héctor Salinas. Guardé la nota. La flor la coloqué en un pequeño florero en mi tablero, donde permanece hasta el día de hoy como recordatorio. Dejé el negocio de los viajes largos poco después. Ahora conduzco rutas locales. Estoy en casa todas las noches. Mónica está en la preparatoria ahora y nunca me he perdido otro cumpleaños suyo. Lourdes dice que soy un hombre diferente, más presente, más consciente de lo que realmente importa. A veces pienso en esa noche en la Federal 49, en lo que vi, en lo que aprendí. Otros camioneros todavía cuentan historias sobre ese tramo de carretera, sobre apariciones y desapariciones. Yo ya no las descarto como supersticiones. Sé que hay cosas en este mundo que desafían la explicación racional. Lugares donde el velo entre mundos es delgado. Caminos que cobran un precio por transitarlos. Pero también aprendí que el amor verdadero, el propósito real, puede guiarte incluso a través de la oscuridad más profunda. Que las promesas importan, que la familia importa más que cualquier carga o cualquier horario de entrega. El camino todavía me llama a veces. Siento su atracción cuando paso junto a la entrada de la Federal 49. Pero ahora sé resistir. Ahora tengo razones más fuertes para quedarme. Si alguna vez te encuentras en una carretera oscura, lejos de casa, enfrentando cosas que no deberían existir, recuerda esto.
Aférrate a lo que amas. Pelea por cada kilómetro. No dejes que el camino te defina. Y si una mujer de blanco te ofrece ayuda, tal vez, solo tal vez, deberías escuchar, porque el camino toma, pero también enseña. Y si sobrevives las lecciones, puedes volver a casa transformado, con un nuevo entendimiento de lo que realmente importa en esta vida. Si esta historia te hizo cuestionar lo que acecha en las carreteras solitarias de la noche, si sentiste el frío sobrenatural del encuentro de Héctor, si te identificaste con la lucha entre el deber y la familia, déjame saberlo en los comentarios. ¿Has tenido algún encuentro inexplicable en el camino? ¿Has sentido la presencia de algo más en las carreteras nocturnas? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Estamos a punto de alcanzar los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos acerca más a esa meta. Comparte desde dónde nos sigues, desde qué ciudad o país escuchas estas historias que nos obligan a dejar las luces encendidas. Tu apoyo mantiene vivas estas narrativas, estos relatos que exploran los límites entre lo real y lo imposible. Y recuerda, la próxima vez que conduzcas solo por una carretera oscura, presta atención a lo que el camino te está diciendo, porque algunas rutas recuerdan a cada viajero que las cruza, y algunas cobran un precio que va más allá de la gasolina y el tiempo. Hasta la próxima historia. Conduce con cuidado, y nunca olvides por qué estás viajando realmente.